permiso, señor secretario. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos entonces a empezar con la conferencia 102, estando en el 9º día de esta nueva normalidad, recordando que para esta semana, y es precisamente la siguiente diapositiva, y es importante siempre estarlo recordando, sobre todo para las personas que nos están viendo desde sus hogares, que todo México se encuentra en riesgo máximo, que es precisamente el color rojo que representa el semáforo. ¿Qué significa riesgo máximo? Veamos rápidamente en la siguiente diapositiva. En riesgo máximo significa que solo hay ciertas actividades que están limitadas, como la ocupación hotelera a un 25%, dirigido solamente a personas que están realizando trabajos esenciales en las diferentes partes de México. Asimismo, los restaurantes solamente deben de brindar servicios a domicilio o comida para llevar, o en el caso de los hoteles, a la habitación, no deben de abrir dentro de los hoteles. Lo que son servicios de peluquería, estética, barberías, etcétera, pueden hacerlos a domicilio siempre y cuando apliquen las medidas sanitarias. Se permite un aforo de hasta un 25% en los parques públicos con el objetivo de que las personas puedan realizar actividad física, más no congregaciones, más no reuniones, más no actividades en las áreas infantiles. Igualmente, los supermercados, mercados continúan abiertos como lo hacían en la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero con un aforo de un 50% y solamente permitiendo un integrante de la familia ingresar a hacer sus compras. Los deportes profesionales pueden llevar a cabo sus partidos, sin embargo lo tienen que hacer a puerta cerrada, es decir, sin la presencia de público, y esto es tanto para el rojo como para el naranja, y claro que ellos aplican medidas de protección para sus jugadores y para su equipo técnico. Y en la siguiente diapositiva vemos las actividades que definitivamente están suspendidas, actividades que no se deben de llevar a cabo mientras el semáforo de riesgo COVID está en alerta máxima, como son los gimnasios, los spas, los cines, los teatros, los centros comerciales, los lugares de culto, los eventos masivos, discotecas, bares, etcétera. Todos estos lugares quedan todavía cerrados y podrán en un momento determinado tener cierto aforo cuando se pase al color naranja. Veamos entonces ahora sí la actualización del panorama internacional. Prácticamente ha estado en la última semana muy estable, pero estable igual significa que no ha habido disminución. Hoy día se pasó el número total de 7 millones en todo el mundo de personas confirmadas con COVID-19, sin embargo continúa siendo el 23% la pandemia activa de los últimos 14 días y continúa siendo la región de las Américas la que mantiene la mayor carga de casos de esta pandemia activa. Veamos la siguiente diapositiva, que es la actualización de los números para el día de hoy de la República Mexicana, en donde tenemos 124.301 casos confirmados, es decir, personas que se tomaron la prueba, dieron positivas SARS-CoV-2, eran casos sospechosos porque tenían signos y síntomas de la enfermedad, entonces por lo tanto se convierten en casos confirmados de COVID-19. Pero así también, y por el mismo mecanismo, fueron descartados 182.077 personas y están aún en estudio esperando un resultado de laboratorio 50.677. Así como veíamos la pandemia activa, la epidemia activa en México, que es parte de esta pandemia, son solamente 18.904 casos, que representan el 15% del total de casos que hasta el momento han ocurrido en el territorio mexicano. Ahorita los vamos a ver más a fondo. Y bueno, el día de hoy también se actualiza el número de defunciones, 14.649 las personas que lamentablemente han perdido la vida. Veamos la siguiente diapositiva, es precisamente la carga acumulada, hasta 124.301 casos. Vemos cómo está distribuido en el territorio nacional, recordando siempre que los colores más oscuros representan aquellas entidades federativas que tienen la mayor carga acumulada, es decir, que desde que inició la epidemia en México, pues tienen la mayor cantidad de casos confirmados, y en la siguiente diapositiva las podemos ver rápidamente y precisamente con ese número de carga acumulada de casos confirmados desde el inicio de la epidemia, en cada una de ellas en orden descendente para identificar rápido la información.
La siguiente diapositiva, volvemos al mapa, pero ahora un mapa que solamente registra los casos activos, 18.904, y pues vemos aquí que los colores son diferentes. La gran mayoría de los estados están todavía en un rango que no ha pasado de los 1,000 casos en los últimos 21 días, pero esto irá cambiando dependiendo de la dinámica de la transmisión. Veamos la siguiente diapositiva, es esta misma información, pero igual, nuevamente en orden descendente para cada entidad federativa, y el público y las personas que están viendo la información puedan rápidamente identificar cuál es la carga más reciente en sus estados, recordando que esto es lo que está pasando en la epidemia activa. Son las personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. La siguiente diapositiva tiene este mismo enfoque de tiempo, es decir, últimos 14 días, pero en base poblacional, es la tasa de incidencia, y en este caso la nacional 14.8, distribuida de manera diferente. Vemos escalas que superan el 20 en un momento determinado, y son precisamente las entidades federativas que tendrían los colores más oscuros. En la siguiente diapositiva podemos ver la tasa de incidencia actual, que es precisamente la barra verde. Están en ese orden acomodadas las entidades federativas, pero además tenemos una barra de color azul que es la misma tasa de incidencia, pero como se encontraba hace 2 semanas. Entonces nos permite ver algunas diferencias. Vemos como, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, estas dos barras se están acercando, es decir, que la tasa de incidencia de los últimos 14 días está acercándose a ser similar a la que había hace 2 semanas, lo cual es una buena noticia en este caso para la Ciudad de México, y ese mismo ejemplo podría aplicarse para otras entidades que tienen esta misma presentación. Hay algunas que inclusive la tienen nivelada, o hay algunas en donde ya vemos que la barra azul supera a la barra verde, y entonces esto significa que la tasa de incidencia de esos 14 días ha disminuido en las últimas 2 semanas. Esperemos que eso continúe, porque podría representar ya la bajada del pico epidémico para esas entidades federativas. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí vemos precisamente esa diferencia en proporción en relación a la tasa de incidencia actual y cómo estaba hace 14 días. Inclusive ahí podemos encontrar a la Ciudad de México con un 6%, y decíamos que los que estaban alrededor del menos 20 y más 20, pues estaban más o menos llegando a un nivel de estabilidad. Los que están por debajo de menos 20 quiere decir que sí han tenido un descenso importante de su tasa actual, o sea, ha habido una disminución, y los que están por encima del 20, pues bueno, todavía están teniendo un incremento o confirmación de casos y tasa de incidencia mayor que la que tenían hace 2 semanas, y aquí podemos ver cuáles son las entidades que tienen la mayor proporción de incremento. Quiere decir que están teniendo una actividad importante en las últimas 2 semanas. Veamos la siguiente diapositiva, que es la distribución por fecha de ocurrencia de las defunciones que hasta el momento se han producido, y también se representan las 1,478 defunciones que al día de hoy estarían pendientes de un resultado, que son las barras de color naranja claro que están sobre las barras de color azul oscuro. Si vemos la siguiente diapositiva, es esta misma información, pero ahora distribuida por entidad federativa, es decir, los 1,478 defunciones aún sospechosas se encuentran precisamente en la parte superior de las barras azules, las barras naranjas claros, y ahí podemos ver que entonces tendríamos todavía una expectativa de que se incrementara el número de decesos en estas entidades federativas que tienen estas barras. Veamos la siguiente diapositiva, en la cual es la curva epidémica, los casos que hasta el momento se han confirmado y los casos que están todavía sospechosos, recordando el porcentaje de positividad más reciente que teníamos, que andaba alrededor del 44-46%, pues bueno, estaríamos esperando que al menos esa proporción en la mayoría de estos casos sospechosos pudiera confirmarse. Recordando, por si no lo habíamos comentado anteriormente, que las defunciones que vimos en la diapositiva anterior, que son sospechosas, esas 1,478, están o forman parte de estas 50,677 resultados que están sospechosos. Por lo tanto, cuando vemos la siguiente diapositiva, que es la distribución precisamente de estos resultados aún pendientes de conocerse, aquí también están las defunciones que están pendientes de saber si son confirmadas o no son confirmadas, y entonces podemos ver en la barra
naranja claro, que está sobre la barra de color guinda o rojo oscuro, precisamente cuáles son las entidades que estarían de alguna manera acumulando la mayor cantidad de estos casos sospechosos, que todavía no tenemos un resultado de laboratorio, y que de darse el mismo, ustedes pueden ver claramente que habría entidades que rápidamente podrían incrementar su carga confirmada de enfermedad, por lo tanto su tasa de incidencia también, dependiendo la fecha de inicio en la que estuvieron estos casos. Veamos la siguiente diapositiva, es precisamente la carga acumulada de casos confirmados. El incremento en las últimas 24 horas de casos confirmados fue del 3.5%. Prácticamente este número de alrededor de 4,000 casos es lo que se ha mantenido en las últimas semanas, ha sido lo que se ha estado incrementando. Hemos tenido días de mayor cantidad de casos, días de menores, diríamos que estamos más o menos en un promedio.